Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen la demora. Justo estaba terminando unos asuntos que tenía pendiente. Hoy vamos a arrancar un tema nuevo. La corrección de los recuperatorios todavía no la tenemos porque anduvimos con bastantes cosas. Eh, si yo no me equivoco, lo que habíamos arreglado con José. Estoy viendo unas cuestiones. El tema nuevo lo encuentran en el campus. ¿Me escuchan? ¿O estoy hablando solo? ¿Se escucha, profe? Sí, profe, se escucha. Buenísimo. El tema nuevo que es funciones está en el campus, la, la presentación, digamos, la clase con los conceptos, que se llama, la unidad se llama funciones, que vamos a empezar a ver ahora, les comparto la pantalla. Bueno, ya mismo les comparto la pantalla. Esto igualmente lo pueden descargar y lo van siguiendo juntos. Están viendo ahora, ¿no? La unidad. Sí, estamos viendo el Power. Ahí está. Bueno, funciones. Ahora es la parte de donde se pone lindo y todo empieza a tener un poco más de forma, que es, si se acuerdan al principio de año, que hablamos de lo que era, bueno, ustedes hicieron el TP1, tiene mucho que ver con esto, que son módulos. Un sistema, ya dijimos, son un conjunto de partes que interactúan entre sí para lograr un objetivo común, ¿no? Más o menos es eso lo que es un sistema, y las funciones son, de alguna manera, esas partes que interactúan dentro de un sistema. Una función es una caja negra que recibe datos del exterior, procesa algo con esos datos que recibe y con otra información que recolecta quizás de algún lado, hace algo, procesa eso y lo devuelve. Y lo que devuelve puede ir a cualquier lado, o sea, alguien lo consumirá, pero una función es eso, es una caja negra que tiene un flujo de datos de entrada, genera, transforma algo y genera un flujo de datos de salida. Genera o transforma porque eso es el sentido de la función. Si no hace nada la función, no tiene sentido su vida, ¿no? O sea, matemáticamente, por ejemplo, una función de x, una f de x, es una función que va a hacer algo con x, ¿no? O sea, cuando ustedes hacen un enunciado de una función, ya sea una función lineal, una función de dos variables, lo que sea, eh, es una función de ¿qué hace adentro? Y no sé, dependerá de lo que tenga que hacer esa función, pero esa función recibe del exterior un valor de x, hace algo y devuelve otro valor, que va a parar a una variable llamada y o lo que sea. Después tenemos f de xy, es decir, una función que tiene dos variables, que son dos parámetros que recibe la función, que son x e y. Adentro de esa función se realiza algo, una ecuación o lo que sea, sin duda, y va a devolver algo. Y los parámetros de entrada de esa función son dos, x e y. Entonces, ahí son conceptos como que análogos a lo que vamos a ver ahora, pero ya, como dije antes, pensemos una función como un componente que nosotros en principio no tenemos por qué saber cómo hace adentro lo que hace, pero sí tenemos que saber qué hace la función. Es decir, tenemos una función que dice que nosotros estamos haciendo un control de temperatura, una función que dice que tiene que encender la calefacción. Adentro de esa función sabemos que va a encender una calefacción. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo la menor idea y no me interesa porque lo va a hacer otro.
a esa función la va a hacer otra persona, o un equipo de software, una fábrica, quien sea va a hacer una función, inclusive puede llegar a ser el fabricante de la calefacción, como pasa con los sensores de temperatura, o los sensores de humedad, o los sensores, cuando nosotros compramos un Arduino, viene con sensores, y nos dan unas librerías. Esas librerías no son otra cosa que un conjunto de funciones que ya vienen programadas y nosotros tenemos que hacer uso de esas funciones para que el sensor nos dé la temperatura. ¿Cómo hace ahí adentro? Si nosotros quisiéramos investigar y nos interesaría, bueno, podemos ver qué hace, pero en principio, si no nos interesa, y la verdad que no tengo ni idea cómo hace para que el sensor me devuelva un número, que ese número representa la temperatura. No sé cómo lo hace, no me importa. Yo sé que tengo que llamar a la función que se llama red temp o algo así, y me va a devolver la temperatura. Hay una función con un nombre determinado que tiene una responsabilidad específica. Eso es la parte interesante del desarrollo de software. Todos estos componentes tienen un nombre determinado, reciben parámetros o no, pueden no recibir nada, reciben parámetros de entrada que significan algo y generan un resultado. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a arrancar un poco con la teoría y después vamos a ir a la práctica. Bueno, esto es un poco lo que ya dije. Parámetros son opcionales, por ejemplo, nosotros le decimos a un sensor de temperatura que me devuelva la temperatura que leyó, no le paso ningún parámetro, me va a devolver la temperatura que leyó en el momento que yo le pedí. En este preciso instante, ¿qué temperatura tenés? Le digo, llamo a una función, que ellos me dicen cómo se llama. De hecho, cuando nosotros empezamos a usar Arduino o algún micro, otro micro, qué sé yo, y empezamos a enchufarle componentes, sensores, motores o cosas por el estilo, necesitamos más información, porque solamente con conectarlo no se resuelve, tenemos que saber cómo se usa, Entonces todo viene con sus librerías, todo trae sus librerías para poder usarla. Esas librerías, como ya le decía, son un conjunto de funciones que hacen determinadas cuestiones. Que los conceptos de esas librerías son los que estamos viendo ahora. Hay ciertas consideraciones ya específicas que son muy simples, pero bueno, una función puede recibir, primero, una función tiene que tener un nombre, así como una variable tiene un nombre que la identifica, la función también. Y tiene que cumplir con los mismos requisitos que cualquier identificador. Un identificador se usa para identificar una variable, una constante, una función, no me acuerdo qué más. Básicamente son esas tres cosas, variables, constantes y funciones. Las constantes son como las variables, pero no, a diferencia de que nunca le vamos a poder cambiar el valor. Una vez que la declaramos con un valor determinado, vamos a referenciarla a través de su nombre identificador, pero nunca le vamos a poder asignar nada porque justamente es de solo lectura. Y se crea con un valor inicial. No creo que lo hayamos visto, pero tampoco la necesitamos mucho. Estamos haciendo algún programa que haga cosas con trigonometría, seguramente vamos a tener que declarar alguna constante pi y asignarle un valor. Podríamos declarar una variable pi y asignarle un valor, pero corriendo el riesgo que en nuestro desarrollo accidentalmente le cambiemos el valor. Entonces después nuestras funciones van a devolver cualquier cosa. Con una constante nos protegemos de que ese valor no va a cambiar nunca a lo largo de la vida del programa que estemos ejecutando. Bien, y una función puede devolver un valor o puede devolver ningún valor. Depende de la función que estemos programando, pero habitualmente siempre tiene que devolver algo, una función. Si no, por ejemplo, yo tengo una función que me encienda un calefactor, por ejemplo, ¿no? O un ventilador, o encienda algún motor específico. En principio yo llamo a esa función y le digo encender tal equipo y lo enciende. ¿Y después qué? ¿Qué me devuelve? Si no me tiene que devolver nada como para yo continuar. O sí, por ejemplo, me puede devolver uno si lo pudo encender correctamente, o me devuelve cero si no lo pudo encender, o me devuelve algún otro, un -1, -2, -3.
menos X, indicándome que cada menos, o sea, menos 1 es un error determinado, menos 2 es otro error, y así es. Si nosotros tenemos un equipo que nos puede devolver 20 errores, bueno, me va a devolver el código de error correspondiente. Eso pasa mucho con las calderas, ¿sí? Las calderas tienen siempre algún código de error. Bueno, eso cuando no se puede ejecutar alguna función, va a devolverme un código de error que después yo lo muestro, lo mando por mensaje, hago algo. Esas son las funciones. Todas esas cosas tienen la función. Entonces, todo lo que nosotros vimos hasta ahora, que son las estructuras de control, todo eso que hacíamos en una sola función main, porque el main es una función que como característica particular es la función que se empieza a ejecutar cuando nosotros ejecutamos el programa que creamos, porque nosotros hacemos un programa, lo compilamos y se genera un archivo ejecutable. Si estamos en Windows es un exe. Bueno, entonces cuando nosotros le damos doble clic a ese archivo ejecutable, si estamos en Windows es un .sh, pero si le damos doble clic a ese archivo ejecutable que es nuestro programa, lo primero que se va a ejecutar es la primera línea de la función main. O sea, la función main es el punto de entrada de nuestro programa. Y de ahí empieza todo. Al menos de lo que nosotros vimos hasta ahora. Bien, que es una función. Entonces, todo lo que nosotros estuvimos haciendo hasta ahora era un montón de cosas dentro de la función main. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a todo eso que teníamos en la función main, que si nuestro programa tiene cierta complejidad, pueden llegar a ser 1000 líneas, 2000 líneas. 5000 líneas en una sola función no tiene sentido. Eso no se puede mantener, eso no se puede modificar, eso no se puede corregir, eso no sirve, es una basura. Entonces, esa cantidad de líneas se tiene que ir agrupando por funcionalidad, por responsabilidad. Hay que, volvemos a la lectura de la temperatura, lo más lógico es que nosotros tengamos una función que obtiene datos del exterior. Y eso tiene que ser, esa función tiene que tener adentro cosas o, digamos, sentencias que tengan que ver exclusivamente con la naturaleza de la función. No vamos a meter, si nuestra función tiene que leer algo del exterior, no sería recomendable que esa función haga más cosas que lo que tiene que hacer, digamos. Si tiene que leer algo de un sensor, que se tiene que limitar específicamente a leer algo de ese sensor. No podemos meter en esa función que en teoría tiene que leer el sensor, me tiene que dar lo que lee el sensor y después tengo que preguntar si tiene tal cosa, hago tal, mando a aprender algo, no, porque ya le estoy metiendo cosas a la función que no debería tener. Ya les digo, las librerías que nos dan, los componentes que nosotros compramos, por ejemplo, el sensor de temperatura, yo le digo, devuélveme la temperatura, devuelve la temperatura, no hace otra cosa. Me devuelve la temperatura. Y si quiero que me dé la humedad, tengo otra función que me devuelve la humedad. No es que yo llamo a leer temperatura y me devuelve la temperatura, la humedad, la hora y un montón de cosas. Solamente hace lo que tiene que hacer. Y adentro tiene un conjunto de sentencias que se limitan a la naturaleza de la función, al por qué existe esa función. Eso es importante porque eso se llama alta cohesión. Tiene que ser muy coherente la función. No podemos tener muchas cosas mezcladas, porque si no, no tiene sentido. Y si eso pasa, tenemos que ya pensar en que esa función en realidad se tiene que ir dividiendo en 2 o 3 más funciones. O 3 funciones o más, dependiendo de lo que vayamos viendo. Y acá le dice, las funciones son útiles para encapsular las operaciones comunes, justamente de lo que estamos hablando, y esto es muy importante, que es en un solo bloque reutilizable. Nosotros definimos esa función y después la podemos usar, la podemos invocar cada vez que la necesitemos. Como pasa con estas librerías que nos traen los componentes, que las vamos a usar cada vez que necesitemos leer. Cada vez que necesitamos leer algo del exterior, llamamos a la función de la librería. La librería va a ser siempre lo mismo, nos va a devolver siempre algo que leyó de su sensor. Siempre va a funcionar igual. Por ahí el valor va a ser distinto, sin duda, porque no va a ser siempre la misma temperatura, sino o siempre la misma humedad, o siempre el mismo resultado de movimiento, o lo que sea que estemos leyendo. Y bueno, también en el identificador, lo mismo con las variables. El nombre de la función va a ser su identificador y tiene que tener un nombre que se autodescriba, que autodescriba la función.
lo más claro posible. Nosotros podemos tener una función que se llame X. Bueno, yo qué sé qué es esa función, no tengo ni idea. El nombre no me dice nada. Sí puede ser una función que se llame seno, sí, vamos, y pues recibe como parámetro X, y bueno, ahí ya vamos a tener una idea de que es una función trigonométrica y demás. Acá un poco se explica esto que hablamos, que estuvimos viendo, la importancia de lo que hicimos al principio, que era el modelado de diagrama de actividades, que nada, era un flujo de comportamientos. Y ahí tenemos el proceso principal, sería un inicio, después se ejecuta el proceso A, el proceso B. El proceso A y el proceso B son funciones. El proceso A hace algo y el proceso B hace otra cosa. Tiene datos de entrada y tiene datos de salida. Y ahí se especifica el proceso A, ve la flecha, que el proceso A lo, lo expandimos, digamos. Y ahí dentro del proceso podríamos tener un diagrama de actividades mucho más complejo. Y el proceso B, lo mismo. Podemos Entonces, en el flujo principal se ve que la salida del proceso A va a ser la entrada del proceso B, y acá podemos tener encadenado un montón de cosas. Inclusive mismo dentro del proceso A podemos expandir esa actividad que se llama proceso y ahí podrían haber otras funciones, proceso C, proceso E y demás. Cuestiones que tienen que ver con las funciones, que son los parámetros. Parámetros es algo muy importante dentro de una función porque es su interacción con el mundo, ¿no? Nosotros, una función, por ejemplo, que calcule la tangente, recibe como parámetro eh, un valor, ser un ángulo en grado o no me acuerdo de la otra notación. Bueno, nada, recibe algo al cual le tienen que calcular la tangente y lo retorna. Tiene un parámetro de entrada y un valor de salida. Los parámetros son variables también. Tienen la misma definición que una variable. Tienen un tipo de dato y un identificador. Y su ciclo de vida se limita a lo que sería la función. Una vez que termina la función, ese parámetro ya no sirve. No, queda, nada, se pierde, nada, ya terminó su vida. Como que desaparece. Acá hay que tener cuidado para no confundirnos con las variables. Y si nosotros, por ejemplo, nuestra función recibe como parámetro, tiene como parámetro recibimos X, por ejemplo, y esa X es un entero, y el nombre de nuestro parámetro, el nombre de los parámetros los ponemos cada uno pone el nombre de parámetro que se le antoja. El tema es que después dentro de la función no se puede definir una variable con el mismo nombre que el parámetro, porque sería como definir dos variables idénticas. Lo que sí se puede hacer es definir una variable, por ejemplo, x1, si quisiéramos, o si no haría falta, y que a esa x1 le asignamos el valor del parámetro x, entonces usamos x1, pero bueno, son cuestiones. La cuestión es que las funciones reciben parámetros y devuelven un valor. Y acá hay una definición de una función, que la función dice, ¿qué tipo de dato va a devolver? No dice qué dato va a devolver, sino qué tipo de dato va a devolver, el nombre de la función, el identificador, y después vienen todos los parámetros que pueden ser ninguno, puede ser que la función no reciba parámetros para nada, o que reciba parámetros. Si recibe, se identifica como una variable. O sea, tipo de dato e identificador del parámetro. Y como los otros bloques, también se limitan entre llaves. Todo lo que tenga que ver con la función va entre llaves. Una vez que se cierra la llave principal, hasta ahí llegó la función. Por ejemplo, esta es una función que suma dos enteros y devuelve la suma. Entonces, dice ahí, realiza la suma de dos números, define como parámetros de... Esto es la definición de una función que realiza la suma de dos valores.
Entonces, ahí int dice que la función va a devolver un entero, la función se llama sum, y que recibe dos parámetros de tipo entero. Si son, los parámetros se separan por coma en una función. Se definen entre los dos paréntesis y se ponen todos los parámetros. Y adentro se hace algo. En este caso lo único que hace es retornar. Siempre una función termina con el return. El return significa que la función termina y tiene que devolver lo que se especifica luego del return. Acá devuelve el resultado de esta operación, puede devolver una variable, puede devolver el resultado de invocar a otra función, porque de adentro de una función se puede llamar a otra función y así sucesivamente se va armando una cadena de invocaciones. Y esto es lo que les decía, la función se puede llamar desde cualquier parte, no hay limitante con eso, sabemos que tiene que recibir parámetros o no, depende de cómo está definida, y devuelve un valor. Eso es todo lo que hace la función. Y cuando se invoca la función, eso es lo que estaba diciendo acá, cuando se invoca la función, se invoca con los argumentos o parámetros. Es lo mismo, argumento y parámetro es lo mismo. Pero cuando nosotros invocamos a la función, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo invocamos la función suma o sum, nosotros le tenemos que pasar los parámetros. Por ejemplo, acá se está llamando la función sum, que definimos anteriormente, con dos parámetros, que son dos literales, en este caso, que son el 10, son dos números que escribimos así, ¿no? El 10 y el 32. Esto va a devolver algo, o sea, lo que haga la función lo va a retornar. Y ese retorno lo va a asignar a una variable que nosotros pusimos que se llame i. Entonces, i, después que se ejecuta esta sentencia, i va a valer lo que hizo la función. En este caso, con esos dos parámetros. Luego, i ya tiene un valor asignado. Llamamos de vuelta a la función y ahora como primer parámetro le mandamos lo que tenga la variable i. O sea, i lo que tiene en este momento es el resultado de la evaluación de la suma. Ya tiene un valor i. Ya tiene un valor asignado, que en este caso, si sabemos que la función suma, la función sum lo que hace es sumar los dos parámetros, sabemos que cuando se está ejecutando la segunda línea, ya sabemos que i vale 42. La variable i tiene guardado en su casillero de memoria un valor que es un número que es el 42. No tiene otra cosa que no sea eso. Entonces, cuando vamos a ejecutar la siguiente llamada a la suma, a la función sum, va a llamar sum, y acá va a ir a ver, dice, ¿cuánto vale i? ¿Qué es i? Y es una variable que adentro tiene un valor, que ese número es 42. Entonces llama a la función sum, y en este momento, a, el parámetro a, va a valer 42, que es lo que tiene almacenado ahí, y el parámetro b va a valer 66. Entonces acá va a ser 42 más 66. Número ustedes, creo que da 108, una cosa así. Y entonces acá escribe, el valor de j es tanto. Y ahí estamos viendo que tenemos una función que tiene una responsabilidad determinada, que se invoca a través de su nombre, su identificador, con los parámetros que tiene especificados, y retorna un valor que se asigna. Bueno, acá esto es un diagrama de secuencia que se llama donde está aplicando lo que yo les comenté recién. Bueno, esto es otro ejemplo, con una función que se llama invertir, que recibe como parámetro num, y hace la inversión. No va al caso de detenernos tanto en un problema básico de programación donde hay que ir carácter a carácter invirtiendo el número. Esto es todo lo que hay que ver de función. Después la gracia está en empezar a atar las funciones.
y darle forma a nuestro programa. Pero lo más importante es tener en mente lo que hicimos al principio y nuestro trabajo práctico para entender que cada una de esas actividades que ustedes modelaron son funciones, tienen una responsabilidad determinada, tenemos que encontrar los parámetros de entrada y encontrar qué es lo que genera esa función, y ya tenemos ahí una caja negra, un bloque que se puede desarrollar y se puede, digamos, abstraer del programa, porque nosotros cuando estamos haciendo el programa y tenemos una función, por ejemplo, que hace una suma, por ejemplo, una suma o algo más complejo, nosotros sabemos que en determinado momento tenemos que hacer uso de esa función, la tenemos que invocar, pero no hace falta que sepamos adentro qué va a hacer. Sí necesitamos saber qué datos va a recibir y qué dato va a retornar, pero no cómo lo va a transformar adentro. Sí sabemos que, por ejemplo, la función suma recibe dos valores, adentro hace una suma y me devuelve el resultado. Eso es muy simple, pero si tuviese que hacer algo mucho más complejo, bueno, después lo veremos, o alguien ya lo tendrá resuelto y vemos cómo lo resuelve, pero nosotros sabemos que en ese momento tenemos que hacer uso de tal determinada. ¿Se entiende? ¿O los aturdí? No, se entiende, se entiende. Vamos a ver. Vamos a hacer un par de ejercicios de la guía. Esta todavía no tengo la resolución, que la voy a armar en la semana y la voy a subir. Voy a subir una guía, vamos a hacer un par de ejercicios simples, como para que se entienda el concepto. Bueno, ahí subí la guía, si quieren, si pueden bajarla, si compartimos el mismo, vemos lo mismo. Ahora comparto toda la pantalla para que veamos todo. Esto lo cierro. Bueno, mire, acá hay una función. El ejercicio número 1. Es un ejercicio muy simple. Lo que tiene esta guía puntualmente, lo que tiene cualquier guía de este tipo, es que en este caso nos está diciendo exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Puntualmente nos dice que tenemos que definir una función que se llama de tal manera, que sabemos exactamente, que nos dice qué es lo que tiene que hacer la función,
los parámetros que recibe y de dónde se tiene que llamar. O sea, prácticamente nos está diciendo todo, no tenemos que pensar mucho. Lo único que tenemos que hacer es saber cómo implementar lo que nos pide que hagamos. La gracia está en llegar a esto, en llegar a saber que tengo que definir una función, en llegar a saber qué parámetro va a necesitar mi función para hacer su tarea, qué tarea tiene que hacer, obviamente, si no, no tiene ningún sentido definir ninguna función. Es que de hecho quizás de ahí deberíamos surgir, saber por qué necesitamos hacer una función, qué parámetros va a necesitar y qué datos va a devolver. Nosotros, esa lógica es la que a nosotros nos interesa que transmitir y compartir, y que a ustedes les quede ese aprendizaje. Para el día de mañana no hace falta ser programador ni nada por el estilo para saber cómo armar un diagrama de componentes o modelar un sistema, sabiendo que cada parte del sistema va a ser una función, porque va a cumplir un rol específico, va a tener una función determinada que hacer dentro del sistema. Sabe, y no es otra cosa que un diagrama de bloques y responsabilidad, dato de entrada, transformación y dato de salida. Si nosotros logramos que ustedes vean un problema, lo puedan dividir en subproblema, y cada subproblema se resuelve con alguna función, ustedes la pueden pensar como función en términos de datos de entrada, procesamiento y datos de salida. Con eso pueden resolver cualquier problema. Acá puntualmente alguien se tomó el trabajo de decir, bueno, necesito una función que se llame de tal manera, que haga tal cosa, que reciba los parámetros, todo eso en un contexto mucho más amplio. Que el primer año, y creo que el segundo, hasta que nos agarró la pandemia, o los primeros 3 años, no me acuerdo, lo que tenían que hacer era en el segundo TP, agarrar el TP1 y hacer un sistema. No era hacerlo todo en el main, por supuesto, sino que era llevar lo que era el TP1 a un programa separado por funciones y que después el main, lo que hace el main es el hilo conductor, digamos. Desde el main se empiezan a llamar las funciones y ahí se codifica todo el programa. Pero la lógica que tiene, o sea, toda la secuencia lógica que tiene el programa main no es otra cosa que la invocación a funciones y articular todo dentro de ese programa, de esa función, de la función main. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, la función se va a llamar leer número y se debe retornar un número leído por pantalla. Bueno, entonces nosotros ahora voy a abrir acá, creo un programa. Hay varias formas de hacer esto, pero si nosotros desde una función vamos a llamar a otra función, la función tiene que estar declarada antes. O bien, solo se declara la cabecera de la función y después se hace el cuerpo más abajo, o la definimos completamente antes. Yo, definir solamente el cuerpo de la función sería solamente la cabecera. Por ejemplo, yo sé que la función se va a llamar así, no va a recibir ningún parámetro y listo. Esa sería solo la cabecera de la función y más atrás hago la implementación. Entonces acá voy a definir una variable que sea el número que leímos, que no va a tener nada porque ahora lo tenemos que no, es un número, porque la función leer números, le pongo, esto es muy útil hacerlo también. ¿Qué hace la función? Siempre los comentarios son una herramienta de documentación muy importante y que nos va a decir por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque esto lo agarramos la semana que viene y nos olvidamos de un número por pantalla y lo retorna. Eso es la responsabilidad que tiene esta función. Ingresa un número, decimos. Y lo que ingresa, este valor.
Lo que ingresa va para la variable num y retorno num. Eso es lo que hace mi función. Entonces, ¿qué más dice esto? A ver. No recibe parámetros, se debe invocar desde la función main y debe mostrarse por pantalla el valor retornado. Fíjense, bueno, vamos a terminar y después vamos a hacer alguna... Entonces yo voy a definir una variable acá que se llama... vamos a cambiar el nombre para... Leído le voy a poner porque se me antojó poner el leído. Y acá lo que yo hago es invocar. Invocar es un término que se usa mucho cuando se hace un llamado a la función. Un llamado a una función es que en este momento el control, o sea, esto llevamos a una estructura de control secuencial, la secuencia tiene que se van haciendo una línea después de otra. De hecho, esto lo puedo dividir en dos para que sea más fácil de entender. La secuencia es que primero se ejecuta esta línea, esta sentencia, después se ejecuta esta sentencia y después esta. Con la llamada de una función se va a ejecutar esta línea, la línea 7, y después se va a ejecutar la línea 8. La línea 8, cuando se ejecuta, va a ver que acá hay una llamada a una función. Entonces el control se transfiere inmediatamente acá. Entonces, cuando se llega acá y se empieza a ejecutar una función, se empieza a ejecutar esta sentencia, la que está en la primera línea de la función. Se ejecuta esta sentencia, esta y esta última. Esta última tiene una palabra reservada, que ahí está en negrita, que se llama return. Ahí lo que hace es devolver el control al llamador, que sería desde donde se llamó esta función, y vuelve acá. Vuelve acá. Todo esto se traduce al valor que retorna la función. En este caso va a devolver lo que tiene la variable num, y esto va a ser asignado, por lo que dice acá, a la variable leído. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer con esa variable leído es imprimirla por pantalla. Y pues vamos a poner un mensaje para que se entienda, el mensaje, el número leído, bueno, leído. Y listo. Después, por cómo funciona acá, la función main, que esto ya es una estandarización del lenguaje, revuelve siempre un código. En el caso, por ejemplo, que, como yo le decía, podemos devolver un código de error, acá podemos poner -1 si hubo un error, o -2, -50, o no sé, algo. Bueno, en este caso nosotros no lo usamos al retorno del main, para nada. Pero sí lo prepara como para que haya otro programa que llame a este, use lo que devolvió el main, por ejemplo. Pero bueno, nada, no estamos metiendo. Ejecutamos esto, a ver si está bien lo que dice, o dice pura fruta. A ver si compila. Ahí lo está compilando. Entonces fíjense, ven la pantalla que dice ingrese un número. Ahí se está ejecutando esto. O sea, ya pasó por acá, ya se define esta variable, pasó por acá, pero el control de esta línea se transfirió acá. Ahora se está ejecutando esto. Esto que estaba acá quedó detenido, no es que siguió. Acá quedó detenido, esperando que se resuelva esta función. Entonces, estoy ahí. Ahora estamos acá. La línea, si nosotros haríamos un paso a paso, estaría detenida acá. Entonces, vamos a poner 2. Y esto que está acá, es esto que está acá. O sea, se resolvió esta función cuando yo le di Enter, y se hizo todo esto, se resolvió cuando yo le di Enter, y continuó por acá. ¿Se entiende? Ustedes vean que la función leer número no es otra cosa que leer el número. No lee el número e imprime por pantalla. Porque no es lo que tiene que hacer la función. La función tiene que leer el número, nada más. Si la función sería leer y mostrar, bueno, podemos hacer que por algún motivo necesitamos una función que lea y muestre. También, pero bueno, eso depende de la naturaleza de cada función. Y ahí ya terminó nuestro programa. ¿Se entendió? Sí, profe. Más que nada cómo funciona la cosa.
viendo cuál es la diferencia entre el 2 y el 3, me parece que son igual. No le encuentro diferencia, no sé qué pasó. Son igual. Bueno, acá hacemos uso de una función auxiliar para que devuelva un número aleatorio. Lo usábamos para simular sensores, ¿no? Como nosotros no tenemos armado nada con Arduino, y por ahí en los programas, simular sensores o simular cualquier cosa que necesitamos que tenga un valor que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, si la persona tiene que leer, o nuestro sistema interactúa con un agente del exterior que tiene que leer de una comandera de 10 números, una cosa así, tenemos que leer una opción elegida por el usuario, que puede ser una opción del 1 al 6 o del 1 al 5 o de lo que sea. Bueno, necesitamos generar un valor aleatorio, por así decirlo, para que nosotros de antemano no vamos a ver cuál es la opción que nos van a dar. Entonces generamos un número aleatorio, por ejemplo, entre 1 y 6, y eso nos va a dar una opción elegida por alguien. Como ese alguien no existe, porque no tenemos un comando conectado a la compu, lo generamos ficticiamente con lo que son los números aleatorios. Esto estaba bueno para el sistema completo. De hecho, vamos a ver cómo avanzamos con esto. Me parece que sería una buena idea el TP2, que ustedes lo puedan desarrollar completo con funciones. Me parece que enriquecería mucho el aprendizaje. Eh, Vamos a dejar acá. Me gustaría, en lo posible, que afiancen un poco esto que vimos, que traten de hacer el ejercicio 2, que es bastante sencillo, que les peguen una leída, porque la clase que viene vamos a hacer esta guía completa. La vamos a hacer la clase que viene, vamos a hacer esta, números aleatorios seguramente también, porque se viene el segundo trabajo práctico, que para ponerle un poco de diversión a la materia, va a haber que implementar el TP1. Hacerlo funcionar. Y ahí vamos a ver cómo, seguramente vamos a tener que ver cómo hacemos las clases de consulta, porque cada uno va a tener un universo quizás muy distinto. Hay algunos que son parecidos, pero la mayoría tienen cosas diferentes. Algunos va a haber que simplificarlo, lo que sea, pero eso le va a dar un cierre, va a cerrar todo lo que vimos. Si no, como que queda todo en el aire y son conceptos y nada más. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? Por mi parte no, profe. Bueno, está la guía subida. Yo les recomiendo que la bajen, la vean y la clase que viene la hacemos completa. Así que bueno, Profe, sí, profe, ¿puedo cargar las clases o todavía no? Las clases anteriores, las grabaciones. no las tengo, che. Voy a hablar con José a ver cuál tiene él, si él tiene alguna, que las puedo cargar, pero si las puedo, me parece que no se grabaron todas. O una se grabó en la nube, no sé dónde se grabó, porque estuvieron actualizando el campus. Yo me tuve que loguear de vuelta, la verdad que esa parte todavía la tengo media flojita, pero se las tengo. Se las prometo que la voy a tener lo antes posible. Bueno, profe, eso era todo. Bueno, bueno, que tengan buena semana. Nos vemos el lunes. Nos vemos, hasta luego. Chao, profe, nos Chao. vemos.